Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa que para que lo entiendan todos. Y este espacio de podcast es especialmente dedicado a poder entender cuestiones astrológicas bien simple y bien sencillo. Mi nombre es Agustina Sampietro, como ustedes ya saben, y hoy, en la charla de hoy, me acompaña Sol Achilli. Ella es una amiga, colega, ella es terapeuta holística, fundadora de Sowilo, terapias holísticas, Iluminar para Sanar. Ella es terapeuta floral, ella es Bitki, ella hace lecturas angelicales, de todo, pero hoy nos trae a esta charla un tema muy particular. Así que antes que nada, presentándola a ella, hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola Agus, ¿cómo estás? Un placer poder estar aquí presente con vos, disfrutando de esta maravillosa charla que hoy tiene un tinte astrológico súper interesante, así que muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, para los que no saben, Sol es de Géminis y una de las cosas que nos ha puesto a conversar entre nosotras, primero fueron las runas y luego de las runas fue fenómenos o cuestiones astrológicas que ella me iba preguntando y que íbamos tratando de descubrir o tratando de transitar de manera conjunta con las herramientas que tenemos cada una como terapeutas holísticas. Y hoy el tema vino muy ligado a esto de que, como ella es de Géminis, veníamos a hablar de Mercurio. ¿Quién es Mercurio en todo este meollo y en todo este quilombo? Para los geminianos es su planeta regente. Así que hoy vamos a hablar de Mercurio, pero no voy a hablar tanto yo, o sea, yo voy a responder más que, voy a explicar o voy a hacer entender más que hacer las preguntas. Y ella, que es la protagonista de la charla de hoy, Sol, vamos a darle pie para que pueda de alguna manera hacer su entrada astrológica con este Mercurio que nos va a traer hoy a esta charla. Muchísimas gracias, Agus. Bueno, mi primer ítem es Mercurio, amigo o enemigo. Te la dejo ahí porque realmente es una duda que tengo súper interesante que vamos a ir desarrollando. Pero a veces siento que es un regente recopado y otras veces siento que puede ser un enemigo. Lo que pasa es que a veces lo que necesitamos entender primero es que cuando tenemos un planeta regente, sea el planeta que sea, pero en este caso cuando tenemos como regente a Mercurio, lo más importante va a ser fijarnos cómo está Mercurio en nuestra carta natal para poder entender de alguna manera cómo se manifiesta en nuestra carta. Cuando tenemos mucha energía geminiana o mucha energía Virgo en la carta, Mercurio toma protagonismo, pero absolutamente. Es como el que lleva la batuta y es el que va adelante diciendo, hoy vamos por acá, hoy vamos para allá, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro. Mercurio es en nuestra carta el planeta de la comunicación, es el que nos permite a nosotros comunicarnos, es el que nos permite interactuar o intercambiar mensajes con otros. Y mirando tu carta, teniendo en cuenta este Mercurio en Cáncer, me resulta muy lindo poder verlo en vos, porque así como todos los geminianos o todas las personas que tienen posiciones en Géminis tienen como Mercurios muy rápidos, muy abruptos, muy de conversar y de hablar y de no parar, tu Mercurio es como más tranqui, más suave, hay una cadencia en tu voz y en tu forma de comunicarte muy como que te abraza, que te cuida, que te quiere mimar. Entonces, yo creo que más allá de amigo o enemigo, yo podría hacer la pregunta al revés.
tu Mercurio, ¿vos lo sentís muy como sobreempático o sobre emocional o lo sentís muy mental? Wow. Bueno, para mí es bastante mental. Lo siento como muy, o sea, me cuesta a veces bajar a tierra, ¿no? Lo siento muy volátil, muy mental, pero a su vez muy empático también. Entonces sería como un combo. No sé si tiene que ver también con la luna que tengo en Virgo, y ahí también puede ser muy del detalle o de comunicar a través del detalle, pero sí lo siento que a veces me enriedo mucho mentalmente y hay como una cuestión de, bueno, aprender a bajar a tierra toda esa comunicación, esa energía que me da Mercurio, eh, pero es como un miti-miti, lo siento. Tener el Sol y tener la Luna, ambos regidos por Mercurio, obviamente que nos va a hablar de que Mercurio tiene un protagonismo mucho más grande en tu carta. Que está en Cáncer nos habla mucho de que quizás tiene un tinte muy emocional dentro de lo que tiene que ver con lo mental, que es la regencia particular de Mercurio. Pensando a los planetas como actores en una obra de teatro, Mercurio va a ocupar el lugar de cómo hablo, cómo me expreso, cómo entiendo mis propios pensamientos, cómo es mi diálogo interno, cómo son mis intercambios con las otras personas, desde cómo puedo comerciar, cómo puedo negociar, cómo puedo llevar un mensaje, cómo no, y de alguna manera es el que se mueve rápidamente entre los otros actores para que se intercomuniquen entre ellos. Estando en Cáncer, un ejemplo gráfico sería como esta amiga o esta pequeña persona que es como, termina siendo un poquito la madre de todos y va como cuidando a todos un poquito Sí, y re. va como, es el que lleva la sopita a uno porque necesita sopita, pero al otro le tiene que llevar un chocolate porque el otro prefiere chocolate. Exacto, eso sí, como cuando haga regalos lo mismo, ¿no? Es como que siempre me voy a poner en la piel del otro y lo que le gusta al otro, lo que necesita, obviamente según mi parecer, pero siempre teniendo en cuenta, empatizando y conociendo a la persona, sabiendo lo que le puede agradar o no. Y lo mismo cuando me comunico también, ¿no? En ese sentido también muy empática con el diálogo, siempre tratando de ser clara, pero también amigable y a su vez de caer bien y de comprender y de esa escucha activa. Y bueno, yo lo traslado mucho a mi rol como terapeuta holística, lo noto mucho ahí, ¿no? Esta escucha activa y a su vez eh, como abriendo muchísimos temas, ¿no? Poder, a medida que voy escuchando a la persona también, ir dándome cuenta de qué es lo que necesita y poder volcarlo de una manera clara, transmitir esos mensajes también al ser canalizadora, ¿no? Como eso lo resiento, como que una mezcla mental con la parte más emocional y empática de Cáncer. Pero lo tengo en casa 6. A ver si me podés aclarar ahí eso. La casa 6 tiene mucho que ver con el trabajo diario, tiene mucho que ver con nuestras rutinas, nuestros hábitos, tiene mucho que ver con el servicio que damos a los demás y también está muy relacionado con las temáticas de salud. Entonces puede ser un Mercurio que se exprese mucho a través de, en esto de lo doméstico, el todos los días, el cómo yo intercambio con los demás. La casa 6 históricamente, o dentro de lo que es la astrología tradicional antigua, regía el trabajo de los esclavos o el trabajo en relación de dependencia, como entendemos ahora, porque hoy por hoy no tenemos esclavos, sino que lo que tenemos es o empleados o personas de las cuales dependemos nosotros. Entonces, este trabajo que nosotros hacemos todos los días se ve muy traducido cuando tenemos un planeta presente. Entonces puede hablar mucho de querer a través de tus mensajes, a través de tu comunicación, a través de tu forma de intercambiar con los demás,
querer siempre estar como al servicio, cuidando, atendiendo, nutriendo, ocupándote de los demás, ocupándote de cómo se sienten los otros o cómo estás vos disponible para otros. A veces tanto que qué pasa cuando tengo que estar disponible para mí. Re. Totalmente. Y otra de las cosas fundamentales es que teniendo en cuenta que está en cáncer, ¿qué te pasa a vos cuando no podés poner en palabras tus propias emociones? Porque teniendo Uf. en cuenta de que siendo un Mercurio más sensible o más relacionado con lo emocional o más relacionado con lo sutil, ¿qué pasa en la casa 6 que tiene que ver con la salud cuando yo no puedo poner en palabras cómo me siento? Sí. Me resfrío, me enfermo, me agarra dolor de estómago. Sí, totalmente. A ver, en una época era más la parte del chakra laríngeo, ¿no? De la garganta. Sentía ahí que se estrangulaba o vivía con anginas, dolores de garganta. Obviamente después con las técnicas que fui incorporando en todo este camino holístico, eso se fue sanando, se fue nivelando, ya no manifiesto tanto por ahí a través del chakra laringio. Sí, alguna cuestión a nivel digestivo. Siento actualmente, no sé si es la edad también, que Y a veces van cambiando los van lugares que cambiando. nos molestan. Exactamente, así que sí, eso sí me sucede dentro de esa ensalada cósmica que tengo mentalmente. A veces cuando me cuesta por ahí hablar de mis propios sentimientos y de lo que pienso, es muy sencillo para mí darme cuenta de los demás, pero es difícil cuando lo tengo que hacer yo. Entonces, sí, ahí sí se puede ir experimentando en el cuerpo, más que nada por ahí en el plexo solar, ¿no? Ahí en la parte digestiva lo siento más. ¿Y sentís que a veces absorbes las emociones o las sensaciones o las temáticas que le pueden estar atravesando? No quiero usar la palabra problemáticas, porque a veces no son problemas, a veces es quizás te viene una amiga y te cuenta algo que le entusiasmó mucho y es como, ay, yo siento esa euforia también, siento ese entusiasmo también. Sí, bueno, sí, soy una persona paz, así que soy como en ese sentido súper empática para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, por ahí ayer una amiga me contó una mega noticia y estuve súper feliz y me sentí como si fuera mi noticia, como si yo estuviera atravesando ese proceso divino y me puse re contenta, pero también al mismo tiempo por ahí al rato, no sé, hablo con otra persona que me cuenta una problemática o una situación que me genera no sé, algo un poco más de melancolía o de tristeza. Y al ser terapeuta aprendí a filtrarlo y que eso a mí no me afecte en mi vida cotidiana. En el momento no es que me voy a llorar o a ponerme bajón, sino que voy a atravesarlo como terapeuta, a guiar, a dar mensajes de luz y a acompañar y sostener el proceso de la persona que se me acerca con algo más problemático, o a un trauma o un proceso de transición, simplemente no tiene que ser algo negativo o muy pesado, pero sí a nivel energético soy una esponja, entonces vivo con cristales por todos lados, con mis arcángeles, con mis áuricos, rociándome por todos lados para protegerme en ese sentido, porque ahí sí, soy bastante más permeable que a nivel emocional. Aparte, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Un Mercurio en un signo de agua, como es Cáncer, es como si tuviésemos un vaso de cristal con agua adentro y viene una persona y nos cuenta algo y de repente es como poner una gotita de tinta adentro de esa agua. Empieza a teñirse. Entonces, enseguida el agua tiene la capacidad de absorber todo lo que tiene que ver con lo que le pasa al afuera. Entonces, teniendo en cuenta de que quizás Mercurio es un planeta mucho más mental, mucho más aéreo, mucho más práctico, mucho más de ir a cuestiones concretas, cuando está en un signo de agua, es como decís vos, es una esponja y de repente me encuentro como absorbiendo todas las dinámicas y todo lo que le pasa alrededor a todo el mundo. Y a veces si no pongo un filtro como corresponde o si no pongo un límite como corresponde, al tenerlo en la casa 6 es muy común que enseguida el cuerpo físico resienta eso que yo absorbí.
También al revés, es una excelente herramienta desde el lugar de la empatía, porque obviamente las personas y los consultantes y la gente que te rodea puede tener o sea, percibir esta cualidad de voz de siento que Sol me cuida, siento que Sol me nutre, o siento que Sol me mima cuando yo me siento mal o cuando yo tengo algo o cuando me pasa algo y hay como una recurrencia hacia vos desde este lugar de no usar como la palabra maternar, no desde el maternar específicamente, pero sí desde la función de cuidar a los Sí, la demás. función nutricia, ¿no? O por ahí lo que me Claro. dicen siempre es, bueno, tenés justo, o sea, la palabra en el momento exacto, me estás diciendo justo lo que estaba necesitando y tal vez poner también en palabras algo que la otra persona está sintiendo y no sabe transmitirlo. Eso también me pasa mucho, ¿no? Entonces, esa forma nutricia sí, ahí tiene que ver con cáncer. Pero no solo también a nivel emotivo, vos por ahí, bueno, pues me sabrás guiar de dónde viene eso, pero también a nivel más, digamos, intuitivo, por ahí yo estoy hablando con Sí. alguien, pero me pasa que capto cosas alrededor, me está contando una situación y yo la estoy viendo, ya a otro nivel, digamos, un poco más etéreo, más abstracto. También tengo esa capacidad empática o telepática en muchos sentidos también, que también tengo y fui aprendiendo con el correr del tiempo a identificar cuando yo estoy viendo algo o cuando lo que estoy viendo es de la otra persona y a su vez cuando yo estoy sintiendo algo en el cuerpo, saber si eso es mío o ese síntoma es mío o en realidad se me está pegando o estoy captando de alguna manera y absorbiendo lo que le está sucediendo al otro. Bueno, vos sos del 87, Sí, las personas nacidas entre 1984 y 1998, tenemos a Neptuno en Capricornio y a Neptuno en Capricornio, teniendo un Mercurio en Cáncer, están en la vereda de enfrente. Entonces, eso puede traer un indicativo de que a veces ese Neptuno corre los velos de lo sutil o corre los velos de no me sale ahora el nombre entre la realidad y la fantasía, ¿no? O lo intuitivo y lo que está pasando a nivel etéreo y lo que está pasando a nivel concreto. Sería como el que tiene la llave de poder abrir y poder entrar y salir de la 5D tranquilamente, claro. como si fuese una puerta vaivén. Entonces, que estén en la vereda de enfrente quizás habla mucho de esta cualidad de a veces ser muy práctica, muy realista, muy concreta y de que tus pensamientos vayan a lugares muy, muy concretos desde la realidad y el aquí y ahora y de lo que me está pasando. Y que otras veces esa puerta, ese velo hacia lo que está más relacionado con lo intuitivo, lo que está más relacionado con lo etéreo, se abra y te permita a vos poder deambular ahí de manera consciente, porque Sí, recordemos que Mercurio es la mente consciente, deambular de ahí de manera consciente y poder ver y poder sentir y poder entender cosas que quizás el resto de los mortales, no porque uno no sea terapeuta holístico, porque uno no tenga intuición, pero el resto de los mortales nos cuesta a veces hacer esa diferenciación y poder entender ese espacio. bien. Y creo que ese Mercurio es increíble desde este lugar del terapeuta holístico, porque hablar con vos muchas veces de estos temas es como que sentís que te abraza y te cuida y lo que te dice te lo está transmitiendo con mucha paz y con mucha calma y con mucha amorosidad para tratar de mezclar esta cuestión del aire y del entendimiento y de la lógica, el raciocinio, pero al mismo tiempo desde la empatía, el amor y el permiso de sentir. Totalmente. Sí, es cierto, te voy a decir esto, que a veces mi franqueza al hablar, que bueno, la fui puliendo, me ha costado alguna que otra amistad o algún que otro malentendido. Eso creo que es muy mercurial, el tema de la Sí, expresión, porque a veces he sido muy directa, capaz que te estoy tirando un palazo o una idea como que sí o sí me vas a entender
y que sí o sí te estoy tirando la posta, no necesariamente por ahí te va a gustar lo que te estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo con tanta dulzura y con tanta amabilidad, ¿no? Y humildad al mismo tiempo, que bueno, que lo vas a recepcionar de buena manera. Pero es cierto que a veces cuesta, ¿no? La recepción cuando el mensaje, a su vez con las runas, ¿no? Vos que también sabes de Sí, runas, que no es tan angélica la cosa, tan celestial, sino que tienen mensajes mucho más directos, más concretos crudos. y a veces más crudos. También me dicen, bueno, pero vos me decís el mensaje de las runas de una manera tan linda, tan sutil, tan delicada, que por ahí te estoy diciendo algo que no te va a gustar y que no te queda otra que transitar, pero lo vas a saber llevar y a apreciar de alguna manera ese mensaje, te va a llegar seguro. Sí, 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 sí. Igual cáncer tiene un tinte a veces medio pasivo-agresivo, medio como que te lo estoy tirando con mucho amor, pero también te quiero que te des cuenta de que te estoy mandando a freír churros. Sí, 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 es cierto. Y Decime. no, no, no sé si vos querías No, no, decirme no, algo más. quiero la pregunta. No, quiero la pregunta, porque ahí había una pregunta. No, es cierto, bueno, eso sí es cierto. Vamos a dejarlo por ahí, lo de la parte agresiva de cáncer. Pero sí me gustaría saber, porque tengo esta dicotomía que me encanta Mercurio por momentos, fan de Sailor Mercury, obviamente, y por otro lado, a veces es como un amor-odio que tengo con Mercurio, sobre todo cuando está retrógrado. Y ahí olvídate, sumamos varios tránsitos que me pueden afectar a nivel aire, a nivel Géminis, a nivel Mercurio, y es un caos total. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito cómo es que me puede afectar. El tema es que Mercurio, al ocupar un lugar tan ponderante en la carta, o tan protagonista, siendo el regente de tu Sol y el regente de tu Luna, que cuando está retrógrado, obviamente para las personas que tienen mucha energía Géminis o que tienen energía Virgo en su carta, va a ser más relevante. ¿Por qué? Porque es el planeta que los representa. Es como si vos tenés un departamento en alquiler. Vos sabés que estás alquilando ese espacio, ¿no? Le tenés que ir a preguntar al dueño y vos sabés que el dueño tiene buenos días y malos días, ¿no? Tiene muy buen carácter, que es muy copado, es muy amoroso, pero hay días que mejor perderlo que encontrarlo. Mercurio retrógrado son los días en donde el dueño que le tenés que ir a pedir que, no sé, te pinte una pared, te arregle una pérdida de humedad o que te diga cuánto te van a salir las expensas, ir a preguntarle ese día, no se acuerda, no sabe, te dice mal el número, no lo encontrás, te dicen que está en el quinto, pero en realidad estaba en el subsuelo, entonces perdiste tiempo subiendo y bajando. Mercurio retrógrado, cuando tenemos posiciones en Géminis o tenemos posiciones en Virgo, nos va a traer esta cualidad de que hay algo que sentimos que no está funcionando de la manera en la que debería funcionar. Y más allá de invitarnos a entender que no está en sus facultades, nos invita a reflexionar o a ir hacia atrás al respecto. A mí, siendo una luna en Géminis y teniendo a Mercurio retrógrado de a momentos, me ha invitado a ir al revés, de decir, ok, en lugar de pelearme con Mercurio retrógrado y decir, bueno, esto no me va a funcionar, o voy a querer viajar y se me va a hacer tarde con el tren, o voy a querer comprar un pasaje y no va a estar, o, en lugar de pelearme con eso, es tomar al revés la iniciativa y de decir, ok, ¿qué me está invitando a revisar en este caso? ¿Qué me está invitando a reflexionar? ¿Qué me está invitando a dar un paso al costado y decir, bueno, lo miro desde otra perspectiva? Quizás desde lo solar, ¿no? Desde la identidad, como tu sol en Géminis, puede ser algo que tiene que ver con, bueno, quizás es un momento de revisar algo que tiene que ver conmigo, con mi ego, con lo que quiero mostrar, con lo que quiero transmitir o desde dónde quiero brillar.
Y desde la luna puede ser quizás algo de que te invite a revisar algún tema emocional que quedó pendiente, algún tema afectivo o algún tema que esté ligado a de qué manera yo entiendo o me siento cómoda o me siento segura con ciertas cosas. ¿Todos los mercurios retrógrados te traen así como esta sensación de que hay algo que me va a costar más o hay algo que se me va a trabar más? ¿O pudiste ver que algunos más u otros menos? No, algunos los sentí como una revisión más sutil, digamos, pero sí me trae mucho esto de la reflexión, ¿no? Como de, cuando está Mercurio retro yo ya digo, bueno, a ver, ¿en qué área tengo que reflexionar? Vamos a bajar un cambio. Y sí me doy cuenta que tomo mucha conciencia de cómo me expreso. Es como que me alerto en los vínculos, cuando trabajo, y ver, bueno, cómo me estoy expresando, si tengo que modificar algo de mi manera de comunicarme o de escribir o de decir las cosas. Sí tengo que ser más paciente conmigo misma, porque por lo general el problema viene con el diálogo interno, en mi caso. Entonces es como, bueno, ok, está todo bien con el afuera, pero ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Me estoy tirando abajo? Entonces me trae mucho esto también de la reflexión conmigo misma, cómo me hablo yo diariamente. Y a veces hasta es cierto que me ha prevenido por algunas cuestiones tecnológicas de que no sucedan, que no salgan, y me estaba diciendo tipo, no es por ahí. Entonces, Claro. también eso agradezco, que me ha abierto en algunos casos los ojos para decir, no, bueno, no era esto lo que tenía que usar, no era por acá donde tenía que ir, o bueno, justo no se dio en esa fecha una firma de algo o un proyecto porque no estaba planteado por ahí desde un lugar que me motivara a mí. Entonces, me trajo estas cosas de revisión que después me dieron fuerza como para eh, relanzar o para recomenzar o para decir, bueno, no, este capítulo se cierra. Pero sí, es cierto que me siento más alerta cuando lo tengo retrógrado y que estoy cuidando mucho mi forma de comunicar y de hablarme conmigo también. Lo de hablarte con vos es increíble, porque creo que una de las cualidades que no se mencionan tanto, pero que para mí son increíblemente importantes, es que cuando está Mercurio retrógrado y sobre todo cuando tenemos la luna en algún signo mercurial, Géminis o Virgo, el tema del diálogo interno es fundamental y no lo tenemos tanto en cuenta porque no nos detenemos a pensar cómo nos estamos hablando nosotros mismos. Y Mercurio tiene mucho que ver con eso. Hace poco en uno de los eventos en los que participé activamente, una de las cosas que mencionábamos era si yo tengo una persona a la cual quiero mucho o a la cual aprecio un montón. Un hijo, un amigo, un hermano, mamá, papá o incluso mi pareja. Y yo soy muy cuidadosa quizás a veces esto, ¿no? De decir una cosa, de decir otra, en el diálogo, en cómo te hablo, en cómo te explico, en cómo te digo. ¿Por qué no lo soy conmigo? Exacto. ¿Por qué no me tomo el trabajo de ser, o sea, o de hablarme a mí mismo de la misma manera que yo hablo a una persona que le tengo mucho aprecio y que le tengo mucho amor? Y un Mercurio retrógrado con una luna en un signo de Mercurio nos va a hablar de que ese diálogo interno quizás necesita revisarse un poquito más para ver cómo nos estamos hablando y cómo nos estamos dando afecto a nosotros mismos. Claro. Entonces me parece sumamente importante. Creo que más que tenerle tanto miedo a Mercurio retrógrado y decir, ay, Mercurio retrógrado, no firmes contratos, no lances ningún evento, no te cases, no te embarques, no hagas esto, no hagas lo otro, porque lo vas a tener que revisar después. Empecemos al revés. Che, va a venir un Mercurio retrógrado, ¿de qué manera puedo aprovecharlo para revisar cosas que quizás hasta este momento no le estaba dando el espacio para revisar? Bien, está bueno plantearlo de esa manera, ¿no? Como buscándole, bueno, el lado positivo, porque no necesariamente es algo que nos tiene que afectar negativamente, ¿no? Entonces, está bueno
esa orientación y poder pensarlo como a mi favor, ¿no? Como que de alguna manera Mercurio retrógrado también me puede estar beneficiando porque me va a estar mostrando algo que yo por ahí no estoy viendo, ¿no? Me estoy pasando por alto. Entonces me va a venir bien esa frenada, dicen, bueno, bajo un cambio y veo en qué área me va a estar afectando y cómo puedo mejorarlo, ¿no? O sea, me parece súper claro esto que me estás trayendo, ¿no? De verlo de una manera más amistosa a Mercurio retrógrado. Incluso para tener conversaciones con otra persona, sabiendo que Mercurio tiene que ver con cómo comunicamos o cómo hablamos y cómo sintetizamos o cómo tomamos nuestros propios pensamientos. Quizás tuvimos una conversación con una persona que no fue de la manera que queríamos o no salió como queríamos o no pudimos expresarlo. Mercurio retrógrado puede ser una buena oportunidad para repensar y decir, ok, ¿qué le dije? ¿Cómo se lo dije? ¿Qué era lo que en realidad quería comunicarle o qué era lo que en realidad quería expresar? Y volver a tener esa charla o volver a tener ese espacio de decir, che, mira, en realidad lo que yo te estaba tratando de te quería decir era esto. Quizás vos me entendiste esto, quizás vos me entendiste esto, o preguntarle, che, ¿vos qué entendiste cuando tuvimos esta conversación? Y eso también es Mercurio retrógrado, es poder revisar esas cosas. Revisar nuestros pensamientos, revisar nuestra comunicación y como Mercurio rige los vehículos, también puede ser una muy buena oportunidad de ir a revisar qué le pasa al auto. Pero eso ya sería como... No tengo en este momento vehículo propio, pero para más adelante lo voy a tener en cuenta también. Te iba a decir esto, ¿no? De lo tecnológico, sí, o sea, también nos reatraviesa la parte, a la par de nuestra vida cotidiana, el hecho de que esté en Mercurio retro también nos puede traer algún percance. Yo creo que afecta más a personas que tienen posiciones de Mercurio fuertes en su carta. Y este va a ser otro capítulo del podcast que va a estar más relacionado con qué tránsitos son importantes y qué tránsitos no, porque hay muchas personas que te dicen, no, a mí Mercurio retrógrado la verdad que no me hace nada, o a mí la verdad que yo a Mercurio retrógrado no freno y no pregunto, o a mí... Y quizás es una persona que no tiene ningún planeta en Géminis o no tiene ningún planeta en Virgo y no tiene ningún, o sea, o sus casas donde está Géminis o su casa donde está Virgo no tiene ningún planeta presente, no tiene el ascendente tampoco, no tiene ningún ángulo, entonces es como, bueno, quizás Mercurio retrógrado le afecta más a lo colectivo, le afecta más a la relación con otra persona o le afecta quizás en alguna cuestión cotidiana, pero no a nivel tanto personal. Tan personal, claro. Y también hay que ver su ciclo de vida. Si en ese ciclo de vida la persona quizás está teniendo un año donde Mercurio es más importante, tal vez esos Mercurios retrógrados sí sean más sobresalientes, pero si la persona está viviendo quizás un año de Saturno, y esos Mercurios retrógrados quizás no sean tan relevantes para esa persona. Claro. Bueno, eso no sé si me podrás decir en mi caso que en este momento o en este año a quién tengo más presente, no sé si a Mercurio o por ahí algún otro. Para eso te voy a invitar a hacerte la revolución solar y ver cuál es tu año, porque eso va a depender mucho de qué año, o sea, cómo está tu revolución solar este año, en qué casa quedó Mercurio, en qué signo, y también las profecciones de tu año. Las profecciones es una técnica de astrología tradicional antigua que nos habla de que cada uno de nuestros años de vida está activando una casa y por ende está activando un planeta de nuestra carta. Yo por haber nacido en el 85, ya había dicho yo en otro capítulo de que no iba a develar mi edad, pero bueno, el público parece que lo demanda. Lo estaba manifestando, claro. Tengo 40 años y por tener 40 años está activa mi casa 5 de mi carta natal. Eso, todas las personas que tengan 40 años van a tener activa su casa 5 de la carta natal. Después hay que ver qué signo tienen en esa casa. Claro. Entonces, cuando sepan el signo, van a ver qué característica es y qué planeta es el que les está regiendo. En el caso tuyo, que vos sos del 87,
vamos a ir 2 casas más atrás, porque si a los 85 que tienen 40 son las casas 5, el 86 es la casa 4, el 87 es la casa 3. O sea, en este año vos tenés activa tu casa 3. Si vos tenés ascendente, pero no tengo presente Acuario. tu carta en este momento. Ascendente Acuario, tu casa 2 es Piscis, tu casa 3 es Aries. Quiere decir que este año estás teniendo un año de Marte y no un año de Mercurio. Entonces puede que los momentos en donde Mercurio retrograde en signos de Marte, como va a pasar ahora en noviembre, ese sea más relevante que quizás el Mercurio pasado, el Mercurio retrogrado pasado, que retrogradó. Tuvimos uno retrogrado en Aries y después tuvimos el retrogrado en Leo, que quizás no fueron tan pesados o no se hicieron tan difíciles como el que pueda llegar a venir ahora en noviembre, que va a retrogradar en Escorpio, que es un signo de Marte. ¿Y cómo me preparo? Vos decime qué armas tengo que tomar. Ahí ya saltó el Marte. Bueno, aguerrido. Aguerrido, totalmente. Porque aparte fue, ¿qué armas tengo que agarrar? ¿Qué agarro? ¿Los nunchakus o agarro la sartén? Total, sí. Eso obviamente va a llevar que puedas revisar esa área de tu vida que está quizás más ligada a lo escorpiano y lo sagitariano, porque va a empezar a retrogradar en Sagitario y va a terminar de retrogradar en Escorpio. Entonces esa área de tu vida quizás va a tener como más afectación durante ese momento, porque Mercurio va a estar yendo a un ámbito de Marte, que es tu señor del año. ¡Chan! No, sí, te digo que le tengo más miedo a Marte, me parece, que a Mercurio. Ya Mercurio lo tengo muy, viste, es un amigo, un hermano, muy familiar ahí, viste la cosa, pero Marte es como... Yo soy una persona tan pacífica, yo soy una persona tan tranquila, un año de Marte como ¡ah! Sí, por ahí siento que por ahí me puede ayudar a empujar algunas cuestiones, ¿no? Con otra energía mucho más de inicio, como más aguerrida. Siento que por ahí me puede traer más actividad. Teniendo en cuenta que sos ascendente Acuario y Marte va a estar retrogradando entre Sagitario y Escorpio es tu casa 10, que es la casa de la profesión, puede ser algún replanteo profesional, o puede ser algún replanteo de tu imagen pública, o puede ser algún replanteo de tu comunicación en redes sociales y públicamente, o de qué manera vos interactúas o utilizás las redes sociales para exponerte públicamente. También puede ser un trabajo interno distinto, porque Escorpio puede ser un trabajo de investigación, un trabajo de introspección relacionado a qué es lo que yo puedo transmitir desde un lugar transformativo, desde un lugar de cambiar algo o transformar algo de mi carrera, mi profesión o mi imagen pública. Bueno, bien, estoy en eso. O sea que ya vengo transitando este año un poco, sobre todo la segunda mitad del año, en esta cuestión de cómo transmitir, desde dónde, ¿no? Para generar impacto, para acompañar distintas transiciones que estamos viviendo, así que siento que está alineado de alguna manera con lo que vos me estás diciendo. Bueno, ya me contarás después de noviembre, porque va a retrogradar casi todo noviembre. Ya me contarás después de noviembre de qué manera renacemos, ¿no? Porque también Escorpio, con esta cualidad de renacimiento, puede tener que ver con eso de cómo renacemos o cómo de alguna manera renovamos esta cuestión. Y creo que había una pregunta más que decía, ¿cómo afecta a Mercurio mi personalidad cuando tengo que vincularme o sentir afinidad con otras personas? Mercurio va a tener mucho que ver más que con el intercambio intelectual, que con el intercambio de afinidad de con quién tengo más piel o con quién tengo más esto del intercambio que con quién no. Como es un Mercurio en agua el tuyo, puede que tengas una cuota más de
intuición o una cuota más de sensación al momento de tener un intercambio intelectual con una persona. Entonces, a través de una conversación o a través de un intercambio mental de conocimientos, puedas de alguna manera entrever o puedas también interpretar y sentir cómo es tu intercambio, tu afinidad con la otra persona. Wow, entiendo. O sea que, sí, claro, me pasa por ahí más por lo emocional, pero a su vez intuitivo, si se quiere, ese contacto o ese trato, ¿no? En los vínculos. Pero, por ejemplo, me atraen mucho las personas, en general, amistades o también a nivel amoroso, que exploran, que son muy intuitivas, pero también como muy intelectuales, de leer, de estudiar, que aprenden varias cosas, que saben un poco de todo, como que busco en cierta forma también un poco ese reflejo mercurial ahí, también, como que primero me atraen por su mente, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, eso puede hablar mucho de tu luna y puede hablar mucho de tu Venus también, de cómo nosotros nos sentimos atraídos a las personas. Que también va a ser otro capítulo de este podcast porque vamos a hablar de compatibilidad astrológica. ¡Wow! No me lo pierdo. Tanto desde lo sexoafectivo o desde lo romántico, como desde lo laboral, que van a ser 2 capítulos totalmente diferentes entre cómo interpretamos nosotros nuestras relaciones amorosas y cómo interpretamos también nuestras relaciones que tienen que ver con compartir un área de trabajo con un otro. O compartir el ámbito profesional con otra persona. Así que ese va a ser, creo que un lugar muy entretenido, porque ahí es donde empezamos a descubrir que cada planeta tiene como un rol, ¿no? Y así Claro. como Mercurio tiene el rol de comunicar, intercambiar, comerciar, negociar, Venus nos va a indicar qué nos atrae y la Luna nos va a indicar cómo interpretamos y sentimos el afecto, que en este caso los dos responden a Mercurio también, o sea que Mercurio es el que viene y dice, hola, ¿qué tal? Yo me llevo todas las fichas de todo. Todos los moldes con la forma de Mercurio. Qué original, che. Y bueno, todos tenemos nuestros desafíos, creo que eso ya vos te habrás dado cuenta. Siendo terapeuta holística, bueno, creo que nos damos cuenta todos cuáles son nuestros grandes desafíos y cuáles son también nuestras herramientas, y creo que Mercurio tiene un gran potencial en tu carta desde herramienta para poder ayudar a otros, para poder hacer sentir a otros nutridos, seguros, cuidados, y de tener ese acompañamiento tan suave, tan dulce y tan amoroso de tu parte, desde lo que vos brindás. Porque hemos tenido intercambios de ese lugar y la verdad que ha sido maravilloso. Gracias, me encantó, Agus. Muchísimas gracias. Por favor, Sol, la verdad que ha sido un placer compartir este espacio con vos. Súper entretenido, súper dinámico, súper mercurial. Muy. Se pasó rapidísimo. Y nada, muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria, esta entrevista. Y bueno, obviamente que habrá espacio para alguna otra oportunidad volver a compartir un episodio con vos. Por supuesto. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, por supuesto, un placer enorme poder compartirlo con vos. Y aquí dispuesta para la próxima. Gracias, Sol. Y a todos los que están escuchando este espacio de podcast, los invito nuevamente a suscribirse para no perderse ningún episodio. Me pueden encontrar en las redes sociales como Agus Astrología, por si quieren la lectura, la interpretación de su carta natal, de su revolución solar, para ver qué les depara su año, o también de acompañamiento emocional usando la astrología para que los pueda ayudar a entender sus propios procesos y su propia identidad a través de los planetas y de los signos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Astrología en Criollo, porque acá en Argentina decimos en criollo cuando queremos que lo entiendan todos. Déjame en los comentarios si te interesó, si resonaste, si tenés alguna pregunta, y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina cuando decimos en criollo significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también en el link de mi perfil
vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.